Vamos a seguir con nuestra serie que es básicamente el estar estudiando los fundamentos principales de nuestra fe. Perdón. Los principios fundamentales de las enseñanzas judío-mesiánicas y lo que esto implica, lo que esto significa. Hablábamos el día de ayer con unas personas, aquellos que no pudieron asistir a Kabbalat Shabbat, la verdad que se perdieron de un tiempo muy precioso. Estuvimos ahí compartiendo, no solo partiendo el pan, pero también riéndonos, también llorando cuando dábamos gracias. El hecho de que Adonai nos dio el privilegio de poder dedicar las puertas de la casa de la familia Sánchez con una mesusa, también fue de mucha bendición y pues qué precioso poder reunirnos como familia en armonía. Y pues el día de hoy, familia, vamos a seguir con nuestro tema, y como decía, ayer hablábamos con unas personas que venían de invitados y hablábamos de este tema tan importante que son los fundamentos de las enseñanzas del Señor. Y hoy vamos a hablar sobre el cuarto punto, que está basado en el libro de Hebreos capítulo 6. ¿Por qué no vamos ahí? Hebreos capítulo 6. Hablábamos ya lo hemos visto varias veces este versículo, pero básicamente es el fundamento de la serie de este estudio. Hebreos capítulo 6, del 1 en adelante, dice así. Hebreos 6, del 1 en adelante. Por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina del Mesías o las enseñanzas del Mesías, vamos adelante a la perfección, no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento de obras muertas, la fe en Dios, las enseñanzas de los bautismos, de la imposición de manos, de la resurrección de muertos y del juicio eterno. Y como saben, ya hemos hablado sobre lo que es el arrepentimiento de obras muertas, ya hemos visto lo que es la fe en Dios, ya hablamos sobre la doctrina de los bautismos o la enseñanza de lo que es la inmersión, y el día de hoy vamos a tocar el tema de la imposición de manos, que es un tema muy, muy importante, hermanos, para nosotros como creyentes. Desafortunadamente en estos últimos tiempos se ha aplicado muy mal, incluso hasta me atrevo a decir que se ha abusado de este principio fundamental entre los creyentes. Primero tenemos que entender qué es el ritual de imposición de manos, y tenemos que aclarar muchas cosas de lo que la gente cree o piensa que es. Para empezar, tenemos que entender, hermanos, que cuando aquí Rav Shaul, Pablo, estaba hablando a los talmidim, a los discípulos, nos damos cuenta que los discípulos o los talmidim del tiempo de Yeshua tomaban estas enseñanzas como algo elemental y a la vez como algo muy común y obvias en su tiempo, sin necesidad de explicación. Incluso, curiosamente, hay ya versiones de la Biblia donde dice, de acuerdo a las doctrinas de bautismos, le quitan el plural y le ponen la doctrina del bautismo, cuando en el original habla de inmersiones en plural. Y muchas veces han hecho estos cambios porque dicen es que no pueden ser muchos bautismos, tiene que ser nomás uno. Pero como mirábamos la semana pasada, que realmente cuando entendemos lo que es la enseñanza de las inmersiones, habla de las leyes de purificación que todavía son válidas en nuestro tiempo y para nuestra vida. Y la imposición de manos, hermanos, es uno de esos puntos que a veces no hemos llegado a entender en su totalidad como creyentes. Y lo que vamos a hacer hoy es básicamente ir de nuevo al fundamento, regresar a la senda antigua y ver realmente qué es la imposición de manos. Desafortunadamente mucho se ha perdido del elemento original, que es el hebraico, y es tiempo de regresar estos fundamentos a su fuente original. Y vamos a ver qué es lo que dice la Torá o la instrucción de Dios en cuanto a lo que es la imposición de manos. Y la imposición de manos en el contexto bíblico solo se usa para 3 propósitos. Y esto es lo que yo quiero que quede claro.
porque si no está dentro de estos tres categorías, entonces la imposición de manos o una se está haciendo incorrectamente, inapropiadamente, y lo digo muy claro porque correctamente inapropiada es algo completamente diferente. ¿Por qué? Porque inapropiada estamos hablando de gente que lo puede o no lo puede hacer, y correctamente es cómo hacerlo. Entonces son tres razones por las cuales se puede hacer la imposición de manos. Y para aquellos que están tomando notas, voy a ser lento y claro para que puedan hacer uso de sus notas después. La primera razón por la cual se haría posición de manos de acuerdo a la palabra de Dios es para otorgar una bendición. Para otorgar o dar una bendición. Hay tres. La primera sería para otorgar una bendición. ¿Por qué va a haber imposición de manos? Porque una persona quiere otorgar una bendición. Punto número 2. Para una sustitución ritual. Para tomar el lugar de algo. Sustitución ritual. Y ahorita vamos a entrar en detalle en cada uno de estos puntos. Sustitución ritual. Y punto número 3. Para una ordenación a un oficio sagrado, para ordenar a alguien o darle la autoridad para algún trabajo sagrado. Una vez más voy a nombrar los tres. Número 1, otorgar una bendición. Punto número 2, para sustitución ritual. Y 3, para la ordenación a un oficio sagrado. Y me decís, rabino, pero que aquí es donde surge la pregunta inmediatamente, ¿qué de la sanidad? Que no la palabra dice que tenemos que imponer manos sobre los enfermos. Bueno, bíblicamente, hermanos, esto cae bajo otorgar una bendición. Y ahorita vamos a hablar un poquito de ello. En cuanto hablando a otorgar bendición, hermanos, puede ser sobre los hijos, sobre los talmidim, discípulos, sobre los enfermos, alguien que esté pidiendo la bendición de la salud, o sobre cualquier persona que tenga una petición y que venga entre una persona que pueda ejercer la imposición de manos. Cuando hablamos de la sustitución ritual, se usa para los holocaustos y para el trabajo que hacían los levitas. Y ahorita vamos a entrar en detalle en cuanto a estos puntos. Y en cuanto a lo que es la ordenación a un oficio sagrado, vamos a hablar de cómo Moshe ordenó a Josué, cómo los ancianos o el Sanedrín ordenaron a los rabinos, y también lo que quiere decir el depositar el Espíritu de Dios a través de la imposición de manos. Yo sé que ahorita hay muchas preguntas mientras que estoy diciendo esto porque son puntos muy vagos y muy extensos, pero ahorita vamos a entrar en detalle para entender. Entonces, hermanos, si la imposición de manos no se está haciendo para otorgarle o darle a una persona una bendición, para una sustitución ritual o para una ordenación a un oficio sagrado, se está haciendo incorrectamente o fuera del contexto bíblico. Vamos a hablar primeramente sobre lo que es la imposición de manos para otorgar una bendición. Si van conmigo al libro de Génesis, capítulo 48. Génesis Bereshit, capítulo 48, versículo 14 en adelante. Dice: entonces Israel extendió su mano derecha y la puso sobre la cabeza de Efraín, que era el menor, y su mano izquierda sobre la cabeza de Manasés, colocando así sus manos adrede, aunque Manasés era el primogénito. Aquí vemos un ejemplo, hermanos, cuando Yosef trae a sus hijos a su abuelo para que lo conozcan, y él ve a estos muchachos y quiere imponer bendición sobre ellos y cruza sus manos
Y la escritura nos dice que Joseph se molestó en ese momento y le dijo: no, padre, así no. Y dice que tomó sus manos y se las quiso corregir para que la diestra, que es Yamin en hebreo, para que la diestra estuviera sobre el primogénito. Y si estudiamos, hermanos, como a mí me gusta ahora cuando nosotros estamos en esto de descubrir las raíces, ahora uno que empieza a leer la Torah empieza a conocer a estos personajes ya con sus caracteres y con su carácter. Y Jacob, Israel, era una persona de carácter, aunque a veces mostraba temor y dice que no, que le dijo: no, hijo, así debe de ser. Y Joseph pudo entablar ahí una discusión con su padre, pero Joseph reconocía quién era su papá y lo dejó en paz en su situación, y después empezó a bendecir a Efraín y a Manasés. Y el imponer las manos, hermanos, sobre la cabeza de los hijos siempre ha sido señal para impartir o declarar bendición, misericordia, protección espiritual, cobertura o sanidad. El imponer las manos sobre la cabeza de los hijos siempre ha sido señal para impartir o declarar sobre nuestros hijos bendición, misericordia, protección espiritual, cobertura o sanidad. Y en el relato, hermanos, se habla de poner las manos sobre la cabeza. Y estos manos también tienen su significado espiritual. Incluso uno de los puntos que me gustaría tocar en este momento es que los padres son uno de los dos tipos de personas que tienen la autoridad respaldada por la palabra para poder imponer sus manos sobre usted. Esto nunca se debe de tomar a la ligera. Recuerdo que hace un tiempo estaba leyendo el testimonio de un rabino en cuanto a lo que es la enseñanza de la imposición de manos, y llegó las fechas de Yom Kippur, donde hay cambios drásticos a veces de clima, y él empezó con un problema de neumonía. Primero empezó en un pulmón y después le había seguido al otro, y este rabino literalmente tenía que dirigir el servicio de Yom Kippur y estaba haciendo las oraciones y casi tosía un pulmón afuera el pobre porque estaba muy enfermo. Y dice que al final del servicio se acercaron, antes de quebrar el ayuno, se acercaron dos mujeres, una que era de su congregación y otra que él no conocía, y le dijeron: suenas muy mal, estás tosiendo demasiado, ¿podemos orar por ti para que Adonai te sane? Y él dijo: claro que pueden orar por mí, pero no pongan sus manos sobre mí. Y dice que en ese momento ellas dijeron: ok, está bien. Oraron por el rabino, después se fueron. Después supo que estas personas sumamente se habían ofendido por no haber podido imponer sus manos, y el rabino dijo: bueno, para empezar, no voy a permitir a una mujer que no conozco y ponga sus manos sobre de mí, y segundo, esta no es la manera en que se hace. Después supo que ellos, estas dos personas, se ofendieron sumamente. Él fue y pidió una disculpa aclarando por qué las cosas no se hacían de esta manera. Y así, hermanos, bíblicamente nos muestra un patrón la palabra, que las únicas dos personas que tienen la autoridad para imponer las manos, como la palabra lo dice, que es imponer las manos sobre la cabeza, son los padres. Y obviamente estas son las personas que nos crían, que nos cuidan, que nos protegen, que nos dan la vida. Y segundo, son aquellos que nos dan una cobertura espiritual, así como nuestros rabinos o nuestros ancianos. Y aún así, familia, y su rabino se lo está diciendo, aún así hay que tener cuidado cuando tenemos líderes y gente que está sobre nosotros. ¿Por qué, hermanos? Porque seguimos siendo seres humanos, porque somos humanos que nos equivocamos, y el Señor nos ha dado el privilegio de servir al pueblo, pero seguimos siendo carne. Pero en el caso de los padres, hermanos, yo me atrevo a decir que no todos los casos es así. Hay excepciones. A veces hay padres que no son buenos padres porque no supieron cómo hacerlo, pero me atrevo a decir que la mayoría de los padres, al tener a sus hijos delante de ellos, lo primero que quieren es lo mejor para sus hijos. Entonces, en cuanto a lo que es la enseñanza, hermanos, de imponer manos, las únicas personas que tienen la autoridad para imponer manos sobre su cabeza son sus padres, y en este caso su cobertura espiritual. Y en este caso, hermanos, nunca se sienta incómodo si alguien lo quiere practicar y usted no se siente a gusto. Usted tiene toda la libertad de decir: te voy a pedir, por favor, en el amor del Señor, que no hagas esto, por favor. Y ahorita vamos a entender la importancia de por qué, hermanos.
Como dije, esto no se debe de tomar a la ligera. Incluso, de acuerdo a los escritos rabínicos, unos de los que constantemente, casi siempre la palabra, imponían las manos sobre los hijos, eran los abuelos. Incluso aquí también entran en el lugar de los padres los abuelos, porque fueron también, hermanos, parte de los que trajeron vida. Entonces no excluimos al abuelo o la abuelita. Si el abuelo o el abuelo quieren imponer manos sobre sus nietos, es completamente aceptable porque vienen siendo sus padres. Y vemos ese ejemplo claro en este caso con el patriarca Israel, que puso las manos sobre sus nietos. ¿Por qué no vamos al libro de Marcos, capítulo 10? Y aquí vamos a ver un ejemplo en cuanto a las personas que también se les permiten imponer manos sobre otra persona. Serían aquellos que dan cobertura espiritual, o que son rabinos, o que son gente que da esa cobertura espiritual. En este caso puede ser también un anciano de la congregación, una persona que tiene la autoridad para dar cobertura espiritual sobre el pueblo. Marcos capítulo 10, versículo del 13 y 16, perdón, vamos a leer 13 y 16, no de Ana. Marcos 10, 13 dice, hablando de Yeshua: y le presentaban niños para que los tocasen, y los talmidim, los discípulos, reprendían a los que los presentaban. Versículo 16 del capítulo 10. Y tomándolos en los brazos, poniendo las manos sobre de ellos, los bendecía. Y aquí, hermanos, cuando leemos muchas partes del Brit Hadashah, del Nuevo Testamento, a veces las leemos, pero no tenemos el contexto hebraico, hermanos. Y siempre que vamos a la Torah, siempre que vamos al original, las veces que se nos habla de imponer manos, está hablando de ponerlas en la cabeza. Entonces, en sí, hermanos, la palabra en hebreo para cabeza es rosh, que tipifica nuestras acciones, nuestros pensamientos, nuestra autoridad y nuestra dirección. Es por eso que no toda persona tiene el privilegio, digámoslo así, o tiene la posición para poner sus manos sobre su cabeza. Esto solo es dado, como dije, para los padres, o en este caso con una persona que tiene una autoridad espiritual sobre nosotros. Y la verdad, hermanos, esto en estos últimos tiempos se ha vuelto algo muy delicado, porque ya casi es una costumbre. Incluso hay lugares en congregaciones donde cuando la gente pasa a que hagan oración por ellos, inmediatamente la gente tiende a tocar la cabeza de la gente. De acuerdo al concepto bíblico, hermanos, esto es una señal de autoridad, incluso hasta de subyugar. Es por esto que en este caso las únicas personas que pudieran tener autoridad en nuestra vida son nuestros padres, o aquellos que nos están pastoreando, que nos están guiando en el aspecto espiritual. Entonces, por ende, hermanos, es una señal, en este caso muy delicada, dentro de lo que es el concepto bíblico de imponer las manos sobre de una persona. Vamos a estar hablando sobre lo que es otorgar bendición. Hablamos de los diferentes tipos de puntos que hay para dentro de lo que es el ritual de la imposición de manos. Y vamos a estar hablando primero sobre otorgar bendición, lo que es realmente bendecir a nuestros hijos, bendecir a aquellas personas. Y hablábamos, hermanos, de que en este caso una de las preguntas primordiales que surge es ¿qué de la salud? Mucha gente pide que oremos por ellos y que pongan sus manos sobre ellos para pedir salud. Dentro de la cultura bíblica, hermanos, la salud es considerada como una de las bendiciones elementales. Es por esto que el imponer las manos en acuerdo a bendición conlleva el impartir bendición de salud. Yo creo que todos, ya que hemos madurado y crecido, nos damos cuenta de lo valioso que es la salud. A veces de 17, 18 años andamos corriendo y desvelándonos y no nos damos cuenta de lo que nos afecta, pero llega un tiempo cuando ya empezamos a madurar, donde ya tenemos que ponernos el suéter porque nos damos cuenta que ya no somos tan fuertes y nos enfermamos rápido, que ya nos tenemos que dormir temprano porque tenemos que descansar para que nuestro cuerpo esté fuerte, y nos empezamos a dar, hermanos, cuenta de muchas cosas que tenemos que cuidar. Y yo creo que todos aquí podemos estar de acuerdo que una de las bendiciones más grandes es la salud.
Yo creo que todos hemos estado en algunas situaciones donde estamos enfermos y pudiéramos dar lo que fuera por estar sanos, por estar libres de este dolor. Y en el libro de Marcos, capítulo 5, vemos un ejemplo de cuando a Yeshua se le pide el acto de poner las manos sobre de una persona para otorgar la bendición de la salud. Marcos capítulo 5, versículo 21. Marcos capítulo 5, del 21 al 23 dice: pasando otra vez Yeshua en una barca a la otra orilla, se reunió alrededor de él una gran multitud, y él estaba junto al mar. Y vino uno de los principales de la sinagoga, llamado Jairo, y luego que le vio, se postró a sus pies y le rogó mucho, diciendo: mi hija está agonizando, ven y pon las manos sobre ella, para que sea salva y viva. Jairo, hermanos, era una persona que tenía autoridad en la sinagoga, y él pudo haber ido a su rabino y le hubiera dicho: pon las manos sobre mi hija, o alguno de los ancianos de su quejilat. Pero aquí nos damos cuenta que Jairo creía quién era Yeshua. Y dijo: ¿quién más que el Mesías? Y él, hermanos, vino y dijo: pon las manos sobre mi hija, para que ella sea salva y para que pueda vivir. También en el libro de Hechos, capítulo 28. Hechos 28. Hechos 28, 8. Dice: y aconteció que el padre de Publio estaba en cama, enfermo de fiebre y de cesantería, y entró Shaul o Pablo a verle, y después de haber orado, le impuso las manos y le sanó. Aquí Rab Shaul, un hombre que daba cobertura espiritual, hizo práctica de eso, de impartir la bendición de sanidad en cuanto a los enfermos. También Santiago capítulo 5. Santiago capítulo 5, versículo 14. Si gustan, yo lo voy a leer. Gustan anotar la cita para que la tengan en referencia. Santiago capítulo 5, versículo 14 dice: ¿está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la quejila de la congregación y oren por él, ungiéndolo con aceite en el nombre del Señor. Recuerdo una vez estando presente en una reunión con 3 familias. En ese tiempo estaba nuestro rabino que nos da a nosotros cobertura, y recuerdo que había 3 familias y se había presentado en ese mismo instante una llamada de emergencia en donde se le estaban dando los resultados a una de las hijas del hermano, que incluso estaban ahí en el grupo de los jóvenes, y se le habló y ella bajó y estaba hablando con nosotros y dijo: me acaban de dar ahorita un resultado, tengo un problema muy grande en mi matriz y no sé si la criatura que traigo en mi vientre va a poder sobrevivir. Y ahorita hay una situación muy difícil. Ella se sentía muy quebrantada en ese momento. Ella quería retirarse del servicio porque estaba muy preocupada. Y algo que a mí me sorprendió es que el rabino inmediatamente, al ver ahí al padre y a la madre de esta muchacha, le dijo: impon las manos sobre tu hija. Y curiosamente él la ungió con aceite, como dice la escritura, pero ahí él mismo dio la autoridad a quien la tenía por primordial, que eran los padres. Y para testimonio de esto, hermano, hubo sanidad en el cuerpo de esta mujer.
Entonces yo creo que es bien precioso cuando nosotros, hermanos, incluso esto no es algo para halagar, pero nosotros siempre se nos inculcó que cuando estuviéramos enfermos teníamos que ir con papá y con mamá, obviamente al tomar algún medicamento, pero usted no sabe, hermanos, lo precioso que se siente como hijo, poder sentir las manos de nuestros padres sobre nosotros, impartiendo bendición, y más que nada la bendición de salud. Y yo creo que como padre, y usted también lo puede entender, que cuando nosotros tenemos a nuestros hijos delante de nosotros y hacemos el acto de imponer manos sobre ellos, yo creo que no hay, como dice en hebreo, najas o najas, que es como un tipo de orgullo del bueno más grande, que tenerlos delante de nosotros y tener la autoridad divina de impartir bendición sobre de ellos. Y de la misma manera, hermanos, se considera como así cuando se le pedía a Yeshua como un hombre que daba cobertura espiritual. Obviamente daba más que eso, Él nos dio su vida y nos dio la salvación por medio de su sangre. Pero también hombres como Rav Shaul, que eran considerados autoridad dentro de la Kehilat. Y como esta autoridad también se dio a los ancianos para que oraran por el resto del pueblo. Incluso también está el ejemplo de Ananías. Cuando Rav Shaul queda cegado, cuando tiene su experiencia con el Mesías, dice la palabra que él fue a una casa y se dice que estaba como delirando y platicando solo de todo lo que había sucedido, y Ananías va y le habla a este siervo, le dice: Ananías, en tal lugar está Rav Shaul. Señor, espérate, ¿el que nos anda persiguiendo para matarnos? Sí, ese Rav Shaul. Quiero que vayas a esa casa y ores por él, porque lo he escogido para servirme. Pero Señor, si nos está persiguiendo para matarnos, ¿cómo que quiero que vayas, Ananías? Ok. Ananías, yo creo que iba con mucho temor el pobre, pero dice la palabra del Señor que Ananías puso sus manos sobre Rav Shaul y cayeron como algo, como que eran como escamas de sus ojos. Inmediatamente el Ruach vino sobre él. Y Baruch Hashem, por Rav Shaul, nosotros como extranjeros tenemos una gran bendición de haber podido ser instruidos en muchas de las cartas que él escribió para bendecir a las naciones que se iban introduciendo al pacto del Señor. Incluso, hermanos, hay, dentro de mi investigación en cuanto a la imposición de manos, me enteré que dentro de los rollos del Mar Muerto que se han encontrado existe un relato muy detallado de un día que, esto no está en la palabra, quiero aclararlo, está en los rollos del Mar Muerto, pero esta historia, este escrito declara que en algún momento Faraón llegó a quedar muy enfermo y mandó a hablar a Abraham para que impusiera las manos sobre él y fuera sano. Y de esto, hermanos, yo no lo dudo, porque la Escritura incluso dice que cuando por accidente o por falta de información Faraón tomó a Sara como esposa, inmediatamente le dijo: ruega por nosotros para que Hashem quite esta maldición de nosotros. Y no dudo que en ese momento Abraham haya puesto las manos sobre el rey de esa nación y haya traído sanidad sobre este país. Entonces, con esto, hermanos, aprendemos dos cosas: que la práctica de imponer manos para impartir bendición no fue algo nuevo que los creyentes en Yeshua inventaron o empezaron a practicar. Tenemos que entender que el concepto de imponer las manos para bendecir, y en este caso para traer sanidad, ya era una práctica dentro del judaísmo. No era algo foráneo, no fue algo que empezó en el cristianismo, ya era algo que dentro del concepto de Torah se manejaba. Y el punto número 2 es que el propósito principal de imponer manos en cuanto a bendición incluye lo que es la salud, pero no es completamente su propósito. El propósito es de bendecir a la persona. Si tenemos la oportunidad de bendecirle con una petición o una plegaria para que esta persona sea sana, mucho mejor. Pero en este caso, la mayoría de las veces que los padres ponen sus manos sobre sus hijos son para bendecir. Y este ejemplo, hermanos, nosotros lo vemos cada semana en Shabbat. Para aquellos que practican Kabbalat Shabbat, es bien precioso tener a nuestros hijos en nuestra mesa y después de hacer el ritual, pues ponemos nuestras manos sobre de ellos y los bendecimos. Incluso para mí es bien bonito porque mi hija ya sabe hasta el orden ya del servicio, y ella sabe cuándo bajarse de la silla para ponerse en medio de papá y de mamá, para que nosotros derramemos bendición sobre de ella. Y yo le invito a que haga algo, familia, porque tradicionalmente a veces nos encajonamos mucho en lo que es
pues la tradición, y la tradición es preciosa y es hermosa, pero yo le invito a que después de que usted haga llevar el queja sobre sus hijos, tome un momento para declarar una bendición de su corazón. Bendígalos con sus propias palabras, o tal vez ese Shabbat no haga el llevar el queja sobre de ellos, sino usted de su corazón bendígalos. Y créame que en ese momento incluso el espíritu de profecía puede caer sobre usted como padre y puede bendecir a sus hijos y declarar palabras que a veces ellos necesitan escuchar. Entonces yo le invito a que de vez en cuando cambiemos un poquito el programa. Somos tradicionalistas pero no ortodoxos, y podemos tener la libertad de un día imponer nuestra mano sobre ellos y bendecirlos con el fruto de nuestro corazón. Y genuinamente yo creo que si tenemos ahí al Señor, el Señor va a derramar de su bendición sobre de ellos. ¿Cuántos pueden decir amén? Entonces ya vimos, hermanos, el primer punto, que una de las prácticas dentro de la enseñanza de imposición de manos es para otorgar bendición, y dentro de ellas cabe el orar o el implorar por la salud de los enfermos. Vamos a tocar el punto de lo que es la sustitución ritual. ¿Qué quiere decir esto de sustitución ritual? Vamos al libro de Levíticos, Vayikra, capítulo 1. Levíticos capítulo 1, y vamos a estar leyendo del 3 al 4. Y desafortunadamente no les puedo leer ningún versículo de la Biblia donde digan que se acercaban a los líderes para que les tocaran la cabeza y se cayeran para atrás, porque no hay ningún versículo en la Biblia que diga eso. Levíticos capítulo 1 del 3 al 4 dice: si su ofrenda fuera holocausto vacuno, macho sin defecto, lo ofrecerá. De su voluntad lo ofrecerá a la puerta del tabernáculo, o Mishkan, que es en hebreo, de reunión delante de Adonai, y pondrá su mano sobre la cabeza del holocausto, y será aceptado para expiación suya. En el rito del holocausto, hermanos, a mí me impresionó mucho cuando yo empecé a estudiar un poquito sobre todo lo que era el rito de llegar al Mishkan, al tabernáculo, al templo. Empezaba con la persona trayendo el holocausto o el animalito a la puerta del templo. Y uno de los rabinos que explica todo este rito dice que era algo bien simbólico, que cuando la persona traía el animal, casi siempre no era buen visto que el animal estuviera atado, tenía que ser cargado en los brazos. Pero casi siempre cuando la persona se acercaba hacia la puerta del tabernáculo con el animal, o en este caso dependiendo del tamaño del holocausto, casi siempre el animal se empezaba a resistir. Porque para los que no saben, hermanos, o tienen una idea, el Mishkan era un lugar sumamente, ¿cómo se puede decir?, grotesco en cuanto a la sangre. Había derramamiento de sangre continuamente. Y los animales tienden a oler este temor. Ellos saben cuando hay peligro o se acerca. Entonces cuando ellos huelen sangre tienden a tener un tipo de temor. Ellos tienen la habilidad de poder oler esto, y cuando los sacrificios se acercaban al templo, ellos inmediatamente se resistían, y la persona tenía que aplicar un tipo de fuerza para traerlo. Y los rabinos dicen que esto tenía que pasar porque la persona ahí estaba tipificando que él estaba viniendo en contra de una fuerza natural, que él reconocía que había pecado y que había violado las leyes del Eterno, y que tenía que haber derramamiento de sangre, y que esto a ningún nivel era grato, pero que tenía que haber paga por la culpa. Y esto, hermanos, me impresiona porque la primera vez que vi un corderito se me hizo la cosa más hermosa del mundo, y pensar que tenían que tomar ese animal inocente y traerlo al templo y derramar esa sangre era algo, hermanos, realmente ¿cómo se pudiera decir?, impactante dentro del aspecto espiritual. Esta persona traía el holocausto. Después, entrando ya por las puertas del atrio, seguía el poner sus manos sobre la cabeza del animal inocente. Y algunas tradiciones orales nos dicen que lo que muchos de los israelitas hacían al imponer las manos
era en cierta manera balancearse hacia el frente para ponerle presión a la cabeza del animal, pero confesaban su falta sobre de él. Y esto era algo bien tremendo, hermanos, porque ahí espiritualmente ese animal estaba tomando la culpa de esta persona. Se estaba cargando con la inclinación, y curiosamente algunas interpretaciones rabínicas dicen que cuando la persona se inclinaba o ponía su peso sobre la persona, lo hacía hacia su izquierda, omitiendo la derecha que tipifica la Torá, dando a entender que se guiaba por la izquierda y confesaba su pecado sobre el animal. Y después este animal era tomado por el sumo sacerdote y en presencia de esta persona era degollado, y la sangre era tomada para esparcirla sobre el altar, y dependiendo del sacrificio era ofrecido delante de él. Y esto, hermanos, conlleva un simbolismo sumamente poderoso. Si para Adonai era importante que la persona pusiera sus manos sobre la cabeza del animal, imagínense lo importante y lo trascendental que puede ser el hecho en lo espiritual que alguien ponga sus manos sobre su cabeza. También, hermanos, algo que sucedía para sustitución ritual, y la Torá solo habla de dos situaciones en cuanto a esto, cuando los sacrificios por pecado, que muchos preguntan, rabino, en el judaísmo mesiánico se enseña mucho sobre el tercer templo y sobre lo que queremos ver como una de nuestras esperanzas. ¿Qué va a pasar con los sacrificios? Los sacrificios van a seguir en el tercer templo cuando esté Mashiach. Curiosamente, dentro de los escritos de los profetas se dice que ya cuando esté Mashiach reinando dentro del milenio y esté el templo, las ofrendas de pecado ya no van a ser necesarias, porque Mashiach va a ser la redención. Las que sí van a seguir van a ser las ofrendas mesidas y las ofrendas de paz o de alabanza, que incluso se dice que vamos a seguir ofreciendo, y que si no las llevamos al templo no vamos a tener lluvia. Entonces es algo interesante. Cuando se levante el templo vamos a regresar al sistema de diezmos. Tendremos la gran oportunidad de ahí sí dar nuestros diezmos de veras y mandar nuestras ofrendas al templo y recibir la bendición del Eterno. Pero el otro caso que habla la Escritura en cuanto a sustitución ritual se encuentra en el número de Números. En el libro de Números, vamos a ir al capítulo 8. Y me impactó mucho cuando leí sobre este relato, porque la única interpretación rabínica que encontré habla de un acto muy poderoso que sucedió en Israel ese día. Libro de Números, Bamidbar, capítulo 8. Vamos a leer del 5 al 6, o el 5 y 6, y después vamos a estar leyendo el 9 y el 11. Números capítulo 8, de 5 y 6 dice: También Adonai habló a Moshe diciendo: Toma a los levitas de entre los hijos de Israel y haz expiación por ellos. Del 9 al 11 del mismo capítulo dice: Y harás que los levitas se acerquen delante del Mishkan o del tabernáculo de reunión, y reunirás a toda la congregación de los hijos de Israel. Cuando hayas acercado a los levitas delante de Adonai, pondrán los hijos de Israel sus manos sobre los levitas, y ofrecerá a Aarón los levitas delante de Adonai en ofrenda de los hijos de Israel, y servirán en el ministerio de Adonai. Cuando leí esto, hermanos, muy fácil se oye: todos los hijos de Israel pusieron manos sobre los levitas. Hermanos, era un pueblo, era una magnitud de gentes. Lo que los rabinos enseñan, de acuerdo a la tradición oral, dice que lo que pasó ese día es que se presentaron los hijos de Aarón, los hijos de Leví, afuera del tabernáculo. Después los príncipes de las tribus se pusieron alrededor de ellos, impusieron manos, y después Israel empezó a imponer manos sobre las espaldas de los demás. Hicieron como una cadena donde todo Israel estaba cargando su responsabilidad de ministerio sobre los hijos de Leví. Ha haber sido una imagen, hermanos, impresionante ver esta cadena de gente imponiendo sus manos uno sobre el otro, haciendo una cadena para que llegaran de los hijos de Leví.
Y aquí, hermanos, vemos que desafortunadamente, originalmente el plan de Hashem era que cuando Israel saliera de Egipto, los que iban a ejercer el sacerdocio iban a ser los primogénitos. Todo varón que abriera matriz iba a ser consagrado a Adonai. Pero desafortunadamente, después del pecado del becerro de oro, Adonai tomó a los levitas como su herencia para ministrarle. E Israel tuvo que hacer un tipo de sustitución, porque ahora ellos eran los que se presentaron delante de Adonai. Los levitas y los Kohanim ahora tomaron el lugar de los israelitas y se presentaban delante de Adonai a favor y en el nombre de la nación de los hijos de Israel. Esto, yo no sé ustedes, hermanos, pero a mí me hace temblar las rodillas tener que representar a un grupo de personas, porque es una gran responsabilidad. Incluso cuando se nos entrenaba en cuanto a los ritos de ciertas fiestas, y me llegó a varias veces llegar a ver al Rabino Barney en Yom Kippur, uno de los días más solemnes del año, donde el arca se abre y él literalmente le da la espalda al pueblo y se pone delante del arca. Y muchos no entienden, cuando se entona el Col-Nidre, se está haciendo una representación de lo que es el pastor espiritual. Él literalmente está dando su faz por el pueblo, para recibir lo que el Señor tiene en ese año para la congregación. Y muchas veces, hermanos, no entendemos esto a su nivel espiritual. Por eso nosotros, como sus cabezas, les rogamos y les imploramos que ustedes estén en continua oración por nosotros. ¿Por qué? Porque somos hombres, porque nos equivocamos, porque todos tenemos nuestros defectos, pero nuestro anhelo y nuestro deseo es servir al Eterno. Y yo creo que si trabajamos como un equipo, así como ustedes cubriéndonos con oración y nosotros llevándolos a ustedes, pastoreándolos dentro del ambiente espiritual, va a ser de bendición para todos. Y realmente, hermanos, en cuestión a la sustitución ritual, es algo que Adonai ordenó dentro de la Torah para aquellos que venían delante de él a su casa. El tercer punto que vamos a estar viendo es la ordenación de un oficio, para un oficio sagrado. Y con esto vamos a terminar. La imposición de manos dentro de la práctica bíblica se utiliza también para revestir a una persona de autoridad espiritual. En la idiomática bíblica, el ordenar a alguien es poner espíritu en él. Y quiero aclarar algo, hermanos, porque en estos últimos tiempos se habla mucho del mover del Espíritu Santo, se habla mucho de la manifestación del Espíritu Santo, pero como yo le explicaba a alguien el día de ayer, la verdadera manifestación del Espíritu Santo no es hablar en lenguas, sino controlar la que tienes. Porque cuando el Espíritu Dios genuinamente está en ti, hay un control completo de hablar lo que debes de hablar y callar lo que debes de callar, y de actuar como debes de actuar como hijo de Dios, y frenarte a veces, aunque tu carne lo quiera hacer. El Espíritu de Dios mora en nosotros, y nosotros debemos, hermanos, someternos al Espíritu de Dios que mora dentro de nosotros, el cual nos lleva a toda justicia y toda santidad. Y muchas veces creemos, hermanos, que la manifestación de Dios, perdón, y lo hago con todo respeto, pero a veces es show o escándalo. Y uso la palabra escándalo con mucha claridad porque en sí su raíz, hermano, escándalo quiere decir algo que causa tropiezo o que causa caos. Y muchas veces, hermanos, la interpretación que se le ha dado a la manifestación del Espíritu Santo es desorden, cuando bíblicamente es completamente lo contrario. Cuando uno realmente manifiesta el Espíritu Santo, lo manifiesta con santidad, con justicia y con orden. Ahí es donde realmente vemos la manifestación de Dios. En la idiomática bíblica, como dije, el ordenar a alguien es poner espíritu en ellos. ¿Espíritu de quién? Obviamente de Elohim. Ruach, hermanos, en hebreo, que es la palabra para espíritu, también tipifica viento o potencia. Obviamente creemos que el Espíritu de Dios es la autoridad en nosotros, que Él ha puesto en nosotros, y esa autoridad también es una identidad. Y vamos a ver esto en el libro de Números, capítulo 27. Números capítulo 27.
Y vamos a leer del 15 al 18 y después vamos a leer el 20. Números 27 del 15 al 18. Y como le digo, aquí es donde yo me gusta usar ese término. Me gusta empalagarme de la palabra porque empiezo a conocer a estos personajes de una manera completamente diferente. Curiosamente, yo antes pensaba en Moshe como un viejito que apenas podía levantar sus brazos y barbón, y se me dice que no, que él estuvo fuerte hasta el último momento de su servicio al Eterno. Pero más que eso, yo contemplo el corazón de Moshe mientras que él dice estas palabras. Números 27 del 15 al 18. Entonces respondió Moshe a Adonai. Nomás esa frase, ¿no? Qué tremendo. Entonces respondió Moshe a Adonai diciendo: ponga Adonai, Dios de los espíritus de toda carne, un varón sobre la congregación, que salga delante de ellos y que entre delante de ellos, que los saque y los introduzca, para que la congregación de Adonai no sea como ovejas sin pastor. Adonai dijo a Moshe: toma a Yoshua, hijo de Nun, varón en el cual hay ruaj, y pondrás tu mano sobre de él. Yo no sé usted, hermanos, pero el escuchar estas palabras tan dulces, que pobrecito Moshe, le sacaron sus canas verdes, y yo creo que si yo hubiera sido Moshe, yo ya hubiera dejado ahí el talit y toda la cosa, y no hubiera ido. Pero Moshe, hermanos, muchas veces se frustraba, pero era porque él tenía amor por el pueblo. Y curiosamente cuando Adonai decía: ok, ya estuvo bueno, los voy a destruir. No, espérate, Adonai, acuérdate de nuestros padres, acuérdate de Abraham, de Isaac y de Jacob. No, Moisés, hazte un lado, los voy a destruir y de ti voy a hacer una nación. No, Señor, ¿qué dirán las naciones de ti que los sacaste del desierto para... No, tu reputación. Pero ahí yo veo el corazón de un verdadero pastor que batallaba a veces con el pueblo y a veces lo querían apedrar al pobre, pero él amaba servir al pueblo. Y que él use este idiomante que diga: dales un pastor, para que los hijos de Israel no sean como ovejas sin pastor. Esto habla, hermanos, de amor, de servicio. Versículo 20 del capítulo 27 de Números dice, hablándole a Adonai a Moshe, Números 27:20 dice: y pondrás de tu autoridad, hay unas versiones que dicen dignidad, pero en el hebreo dice autoridad. Y pondrás de tu autoridad sobre él, para que toda la congregación de los hijos de Israel le obedezca. Y cuando habla, hermanos, de Ruach, era porque Joshua, Josué, que se parece mucho al nombre de Yeshua, porque tienen su raíz en las mismas palabras. Yeshua es Adonai es salvación y Yeshua es Adonai salva. En sí, hermanos, Yeshua estaba al lado de Moshe. Era uno de los que estaba sirviendo constantemente. Y en cierta manera la autoridad, la identidad de Moshe ya estaba revestida sobre Joshua, sobre este hijo de Nun. Y él tenía autoridad para ejercer sobre el pueblo. Incluso, hermanos, también viene la misma... aplicación en el libro de Números, y vamos ahora al capítulo 11. Números 11. Aquí vemos que pues Moshe está algo cargado, está algo cansado y necesita ayuda para lidiar con el pueblo. Números 11 del 16 al 17 vamos a estar leyendo. Y la otra cita fue Números 27. Números 11 del 16 al 17 dice: entonces Adonai dijo a Moshe: reúneme 70 varones de los ancianos de Israel, que tú sabes que son ancianos del pueblo, y sus principales, y tráelos a la puerta del tabernáculo de reunión, y esperen allí contigo. Y yo descenderé y hablaré allí contigo, y tomaré del espíritu que está en ti, y pondré en ellos, y llevarán contigo las cargas del pueblo, y no la llevarás tú solo. Cuando hablamos de espíritu, hermanos, hablamos de potencia, de autoridad, de identidad.
Y a mí algo que aquí me sorprende es que estos 70 varones fueron el inicio de lo que nosotros conocemos ahora como el Sanedrín. Estos ancianos fueron el comienzo de este grupo de gente que ayudaba a mantener al pueblo en orden. Y curiosamente, para sustituir espiritualmente a uno de estos varones, ellos imponían sus manos y transferían la identidad y la autoridad que ahora ellos tenían sobre otro talmidim, sobre otro discípulo, y tomaban su lugar. Y así sucesivamente se iba transfiriendo el espíritu y la autoridad. A lo que yo quiero llegar, hermanos, con esta explicación es que tenemos que reprogramarnos. Casi siempre cuando nosotros oímos, es que derramó sobre el Espíritu, casi siempre en nuestra mente se viene de una imagen de una persona, pues llorando, saliéndose a veces de control, haciendo movimientos involuntarios. Esto no es lo bíblico. El decir que una persona se derramó el Espíritu sobre ellos, es una persona que ahora tiene autoridad para hacer algo, que tiene la identidad, que tiene la cobertura para hacer lo que debe de hacer. Incluso algunos de ustedes pudieron estar aquí cuando su servidor se le ordenó y se le impuso manos para inferir esa autoridad. Incluso, hermanos, dentro del contexto es que muchas veces hay gente que dice, bueno, sí, mi rabino, yo entiendo y tengo una cobertura, y el rabino Kazan sí, pero por lo mismo, perdón, parece que se fue la luz, ¿no? Bueno, se apagó el sistema. ¿Me escuchan bien? Sí. Ok. Y a veces, hermanos, incluso, obviamente no nos gusta hacer ninguna separación entre personas, Hashem nos libre, pero curiosamente sí hubo una situación en cuando a su siervo se le ofició, inmediatamente esa persona dijo, bueno, pero mi rabino sigue siendo el rabino Barney. Y curiosamente esto lo escuchó uno de los ancianos y dijo, no has entendido que la autoridad se ha transferido. Entonces, hermanos, entendemos que de acuerdo a la identidad de lo que es la Biblia, hermanos, entendemos que cuando una persona se le ordena, se le está dando espíritu, se le está dando autoridad, identidad para conllevar esta autoridad. Ananías tuvo que venir sobre Rab Shaul e imponer sus manos. Y algo que es bien curioso es que si nos ponemos a pensar, de Ananías no se habla mucho en el Brit Hadashah. De Rab Shaul obviamente se habla mucho porque fue uno de los rabinos que implementó realmente el sistema judío mesiánico. Pero aquí, hermanos, no se trata de posiciones, no se trata que uno sea más que el otro, sino de que todos tenemos un llamado para servir al Señor, y lo que nosotros necesitamos hacer es hacerlo ordenadamente. ¿Cuándo? Cuando viene una cobertura, impone manos. Ananías era un anciano dentro de la comunidad judío mesiánica, y él dice, ve y pon tus manos sobre Rab Shaul. Ahora, muchos debaten, Rab Shaul ya había hablado con el maestro, tenía conocimiento, y autoridad como ninguna otra. ¿Por qué tuvo que venir Ananías para imponer sus manos sobre él? Porque hay un orden. Porque Adonai es un Dios de orden. Entonces, hermano, es por esto que nosotros como judíos mesiánicos no tomamos a la ligera la imposición de manos. Para aclarar ciertas cosas, nosotros cuando, al menos su servidor, cuando va a orar por alguien que pide alguna bendición de sanidad, yo personalmente soy muy celoso, incluso cuando piden que ore por sanidad de una persona, yo personalmente no me gusta poner las manos sobre la cabeza, al menos que sienta algo. No quiero decir que Dios me dijo, pero que pueda sentir algo de parte de Dios al hacerlo. Yo prefiero poner su mano sobre el hombro o sobre la espalda, y si es una dama, si está otra dama presente, lo puede hacer mucho mejor en cuanto a las normas de recato. Pero en sí, hermanos, esto no se debe de llevar a la ligera. Es algo que desafortunadamente en estos últimos tiempos se ha salido de orden, y la verdad que definitivamente va a haber una parte de dos. Va a haber una parte 2 sobre lo que es la enseñanza de la impartición de manos, porque desafortunadamente, hermanos, como lo compartí desde el principio, en muchos sectores se ha salido de control.
no solo en cuanto a lo que es su objetivo, que es imponer manos para dar bendición, pero desafortunadamente, hermanos, ha habido evidencia firme de que esto también ha dado introducción a mover de espíritus inmundos dentro de muchos creyentes por la imposición de manos, porque esto conlleva mucha autoridad. Entonces, en este momento, lo que a mí me gustaría hacer es, como lo hicimos con otro punto, me gustaría abrir ahorita lo que es el tiempo para preguntas, para dudas, para aclaraciones, porque a veces tenemos preguntas y queremos aclararlas. Y la verdad, familia, una de las razones por las cuales su servidor se dio la tarea de empezar a indagar estos versículos es porque volvemos a lo mismo. No podemos entrar a cosas más pesadas, no podemos entrar a cosas más profundas si no sabemos lo básico. Y yo necesito que ustedes, como Kejilat, cuando alguien quiere implementar alguna de esas enseñanzas, usted con la palabra puede decir, ¿sabes qué? La palabra de Dios dice esto. Y esto se hace de esta manera. Porque si no tenemos buenos fundamentos, no vamos a poder crecer. ¿Alguna duda o alguna pregunta? Mi hermana Rosalía. Entonces, en poner las manos sobre la espalda, tocar, ¿eso está bien también para orar por ellos? Está bien. ¿Siempre y cuando no sea en la cabeza? Siempre y cuando no sea en la cabeza. Pero yo personalmente siempre me abstengo, eso es mi criterio personal, a mí no me gusta que lo hagan, al menos de que sea mi cobertura espiritual. Si alguien más quiere orar por mí, lo puede hacer sin imponer sus manos. Ya si es mi rabino, ya si es uno de los ancianos de la Kejilat, como Frank, como Alan, que es uno de los ancianos de nuestra comunidad, yo ahí sí lo aceptaría. Y no es, hermanos, que queramos rechazar, sino que tenemos que entender que el espíritu, la autoridad, la tienen ciertas personas que nosotros dentro de un orden en la comunidad lo hemos otorgado por alguna razón. No es nomás porque sí, no es nomás porque se sabe bien las oraciones, es un orden espiritual, el cual hemos visto desde un principio. Moshe no puso las manos sobre cualquier persona, puso las manos sobre Josué y sobre estas 70 personas que tenían esa autoridad. ¿Su hermana Norma? Oh. Miriam. Cuando él recibió la revelación de que a quien él perseguía realmente era a la persona que Dios había enviado. Cuando él recibió eso, que quedó ciego, cuando el Eterno se le revela, cuando él queda ciego, Ananías, porque el Señor le mandó a Ananías que hiciera, en ese tiempo, aunque él ya había recibido eso, a él le faltaba mucho madurar, porque de eso a que él fue el que anduvo por todas las comunidades, pasaron como 10, 15 años, ¿no? Entonces, aunque el llamado fue en ese momento, eso tuvo que pasar mucho tiempo. Pero ya tenía la autoridad. Pero ya tenía la autoridad porque la autoridad se la había dado el Señor. Claro. Pero es lo mismo cuando con David, porque David recibió la autoridad en el momento que recibió la unción. Pero no fue Pero rey. ¿cuántos años pasaron hasta que él realmente, la gente lo reconoció? Entonces Pablo tuvo que pasar también por eso. Incluso, la hermana Miriam tiene un punto ahí, no solo que el pueblo lo reconociera, un dato muy importante es que incluso Adonai estaba respetando el propio orden que le había puesto. Shaul era el rey de Israel, era el ungido sobre Israel. Aun cuando David ya había sido ungido, a mí me llama la atención cuando David tiene la oportunidad de matar a Shaul. En la escritura dice que cuando lo andaba buscando, Shaul se metió a una cueva y ahí hay un debate entre los rabinos porque el término cubrir los pies para algunos tipifica acostarse o dormirse. No sé si usted ha fijado, pero que siempre cuando uno se duerme como que quiere tener calientitos los pies. Entonces que siempre cuando una persona se recuesta le cubren sus pies. Otra interpretación es de que tal vez estaba yendo al baño a hacer sus necesidades, porque cuando la gente se inclinaba cubría sus pies con sus túnicas. Yo personalmente, dentro de la interpretación, creo que el rey Shaul se durmió, estaba echándose una siesta, y la palabra dice que llega David y corta el borde de su manto. Entonces tenía que estar sumamente cerca de él para cortar su tzitzit. Y para los que no saben, dentro de la cultura bíblica,
cuando una persona, cuando un shomerim que guarda Torah entra en reposo, lo entierran con su talit, pero remueven su tzitzit. ¿Por qué? Porque ese cuerpo ya no está obligado a guardar los mandamientos, porque no hay Espíritu de Dios en él. Entonces se cortan o se quitan los tzitzit y se le dan a la siguiente generación. Pero el cuerpo está enterrado con un talit sin la obligación de guardar mandamientos porque ya no hay vida en él. Y la palabra nos dice que David llegó y cortó el tzitzit de Saúl, literalmente lo mató en cierta manera. Y dice que cuando lo vio, le enseñó las franjas de su vestido, y Saúl inmediatamente cuando las vio dijo: tu mano, mi vida estuvo en tus manos. Y dijo David: no tocaré yo al ungido de Adonai. Y David ya tenía el favor del Señor, pero David se acató a la autoridad, al orden que Dios había puesto dentro de su pueblo. Entonces muchas veces, familia, la ordenación o el revestir a alguien con espíritu, con autoridad, no es nomás porque a nosotros nos plazca, es porque es la voluntad del Señor, y nuestro deber como pueblo es someternos. Y cuando no estemos de acuerdo, lo mejor que podemos hacer es orar, y que el Eterno lleve en curso lo que tiene que hacer para bendición del pueblo. ¿Alguna otra pregunta? Sí, mi hermano. Oh, perdón. ¿Sí? Ok. Era de la esposa, que si puede. Ah, sí. Por eso dice que las casadas le preguntan a su marido. Hermano. Gracias, Robin. Sí, cuando el Rab Shaul refiere a Timoteo, cuando dice: no impongas con ligereza las manos, Sí. refiriéndose exactamente a esa instrucción, porque de antemano él me instruía que esto no debía ser a la ligera. Los griegos sistemáticamente ellos consultaban oráculos, participaban en dioses, Hechicería. todo el paganismo que se podía transferir aún en esa instrucción, ¿verdad? Sí. Eso es lo que realmente él está tratando de... Definitivamente, incluso, hermanos, Timoteo, teniendo la historia que él tenía, teniendo a una madre y a una abuela judía, él fue criado en la Torá, teniendo aún un padre griego, y curiosamente cuando él es llevado al concilio desde muy joven, se cree que ya el concilio de Jerusalén vio algo en Timoteo y le dice: no menosprecies el don que fue puesto sobre ti. Entonces se cree que Rab Shaul estuvo presente cuando a él se le impusieron las manos. Le dije: no lo tomes nomás, y se le dijera: hay un don en ti, hay una autoridad en ti. Incluso Rab Shaul le dice: no tomes esto a la ligera. ¿Y por qué, hermanos? Porque aún dentro del movimiento judío mesiánico, el orden o la manera en que se hace, al menos dentro de las congregaciones con las que he participado, para escoger a una persona que va a estudiar para rabino, no es nomás: ay, mira, tal persona se ve bonita y mira qué bonitos sus lentes y usa muy bien el talit. No se trata de eso. Incluso hay todo un proceso, hermanos, de tiempo de oración, donde se juntan los ancianos, donde se sientan y dicen: vamos a orar, vamos a estar de acuerdo. Incluso a mí me sorprendió el hecho de que cuando en Kehilat Ariel se reunieron para escoger, las dos personas que fuimos escogidos, fue un voto unánime entre lo que era la mesa de los ancianos. Fue su servidor y el hermano Mark, que ya también sirve como rabino en otra sinagoga. Y algo que le impresionó a nuestro hermano Frank fue que fue algo unánime, que no hubo en ningún momento una contradicción. Y ahí es donde entendemos que realmente es el Espíritu de Dios el que guía a estos hombres y a estas mujeres a tomar estas decisiones, hermanos. Y es por eso que, como decía mi hermano, no lo tomamos a la ligera. Es un orden, creemos que Adonai es un Dios de orden y debemos de acatarnos y respetarlo. Entonces tú sí crees que, bueno, según la palabra, ¿verdad? Que, por ejemplo, cuando uno ora a una persona, ora por mí, si esa persona trae algunos espíritus así medios inmundos, ¿se te pueden transferir a ti? O sea, tú tienes que fijarte bien en quién oras también. O sea, no nada más creer en ti, pero en quién tú vas a orar. En cuanto a transferir, no he estudiado mucho sobre ese tema, no me gustaría dar una respuesta vana, pero yo lo que sí sé es que como es algo importante, como es un tema serio dentro de las cosas bíblicas, si yo a la persona no la conozco, no le permito que me toque. ¿Qué tal tú a él?
Yo personalmente, como digo, si yo conozco a la persona, sí, más si son mis congregantes, pero he tenido la oportunidad de orar por otra gente que no conozco y yo personalmente no impongo las manos sobre ellos, porque yo no soy su cobertura espiritual. Entonces yo me abstengo y no hay ningún problema en orar por la persona. Lo que pasa, hermanos, es que esto se ha tomado a la ligera y estamos acostumbrados inmediatamente a hacer esto, que no se debería hacer. ¿Qué Sí. tal cuando nos tomamos las manos? ¿Mande? ¿Qué tal cuando nos tomamos las manos? Yo creo que para mí personalmente ese es un juicio muy personal. Eso tipifica unidad. Y casi siempre cuando se hace eso es como, ok, acaba de suceder algo. Vamos, es como decir, no, todos estamos en el mismo sentir. Hay gente que no le gusta hacer y yo lo respeto, pero más que nada el sentir de tomarnos de las manos es como estamos en común acuerdo. Ajá. ¿Y cuando extiendes la mano? Eso no es tocar, es en cierta manera como enviar señal de bendición. Ajá. Y eso sí es permitido. Eso sí es permitido, definitivamente. Sí. O sea, por ejemplo, entonces, ¿quién puede imponer manos sobre nosotros, ya sean nuestros padres o nuestros abuelos? Pero, Ujú. por ejemplo, tu esposo, tu tío. Sí, en este caso, como Norma tenía una duda, pues obviamente el hombre y la mujer son ejad. Entonces, que el hecho que a mí me toque mi esposa y ore por mí, pues somos una carne. Entonces, no hay ninguna diferencia. Yo creo que yo nunca voy a pedir nada malo por mi esposa y si lo hago, pues que Hashem me libre. Tengo algo muy mal en mí. Pero inmediatamente somos una misma carne, una misma unión. Entonces, en ese aspecto, sí es aceptado. Y cuando es tu padre, puede ser, porque como dices, los padres siempre queremos dar esa bendición, pero si ese padre, ¿De crianza? ajá, Dentro del judaísmo igual se aplica. Si es una persona que te está dando cobertura, que es una persona que, porque entendemos que hay casos donde no es el padre que engendró, pero es la figura paternal, es aceptable. Sí, porque igual el abuelo físicamente no es el padre, pero ama al hijo igual. Entonces, sí. Sí, hermana. Pienso que un poquito con esta idea de cuando que si los espíritus que trae a la persona se pueden pasar, yo pienso que sí, pero es cuando es una práctica cristiana que he escuchado o he visto hacer y es cuando dicen Dios declara que todos los que tengas espíritu de esto y espíritu de otro, espíritu de otro, si la persona no va bien preparada, ayunada, como se debe de ser, pues se ha visto y se ha dicho que sí se le botan los charcos que traen. Sí. En cuanto a eso, yo no he estudiado mucho el tema, pero lo que sí dice el libro de Proverbios es que aquellos que no guardan Torah, sus oraciones no son escuchadas. Entonces, cuando una persona viene a mí, yo no la conozco, yo no sé cómo esté su vida espiritual, yo personalmente sí, puede ser que la persona sea una persona justa y una persona bien delante de él, pero yo no sé eso. Entonces, yo personalmente me abstengo si no conozco a la persona. Cuando es alguien de casa es muy diferente, ¿no? Poner la mano en la espalda como señal de apoyo. Pero ya, y muchas veces, hermanos, la pregunta surge, Rabino, ya estamos entrando en muchas, como muy técnica la cosa de que si aquí o acá, o no se debe hacer esto, otro. Hermanos, nuestro Dios es un Dios de detalles. Por algo Adonai habla sobre las coberturas que hay dentro de la autoridad, dentro de lo bíblico incluso, hermanos. Algo que también es importante, hablando un poquito sobre el tema, y ahorita ya para cerrar, es incluso la vestimenta espiritual que nosotros usamos. Nosotros como judíos mesiánicos incluso impartimos que esta es nuestra vestimenta espiritual, no es para tomarse incluso a la ligera. Hay un testimonio en la palabra de Dios donde en este caso Eliyahu es arrebatado y Eliseo le pide que le mande una bendición, y lo que hace Eliyahu es tirarle su talita a Eliseo. Entonces muchos dicen, bueno, ¿por qué le echó el talit? Ahí estaba él también traspasando su autoridad a este talmidim, a este discípulo. Entonces mucha gente dice, bueno, está muy técnica la cosa. Sí, así debe de ser. ¿Por qué, hermanos? Porque Dios es un Dios de orden. Y desafortunadamente hemos llegado a donde estamos ahorita en muchos lugares porque no se ha respetado ese orden. Hermano Ricardo.
Cuando el padre o la madre ha sido un mal padre y un mal madre, ¿tienen el mismo derecho? Son padres. Aunque invoquen a la Virgen de andar por palo. Son Yo padres. creo que ellos no van a querer hacerlo, Son padres. porque no están instruidos. No están instruidos en ello, pero incluso siempre se ha enseñado que al padre se le da honra aunque no se la merezca. ¿Mande? Sí, mientras no te maldiga, pero el padre es padre. Yo creo, con todo el respeto, si hay ese amor y si el padre va a querer orar, nosotros yo creo que sí podemos decirle, ¿sabes qué? Papá, mamá, pues ora a mí, pídele a Hashem o pídele al Señor cuando vayas a orar por mí. No creo que vaya a haber una objeción si ese padre realmente ama a su hijo. Pero es obvio que si ya lo quiere hacer en nombre de otros dioses no sería apropiado. Eso definitivamente. Pero para eso también hay diálogo y pues el padre va a conocer a su hijo y el hijo a su padre. Entonces, Manuel. Solo un comentario, porque ya vemos que el Moshe se pone manos sobre el Yehoshua, también se pone manos sobre los 70, también se puso manos sobre su hermano cuando fue instituido como sumo sacerdote. Que todo empieza con Moshe, pero ¿quién puso manos a Moshe? ¿Y cuándo? Porque fue Dios mismo y lo hizo 2 veces. Y es algo bien poderoso, hermanos, porque volvemos a lo mismo. La imposición de manos, el mensaje primordial es transferir y reconocer la autoridad que Dios ha dado. Y créanme que la mayoría de los problemas que su servidor ha enfrentado dentro de las comunidades es porque se brinca el orden o el respeto. Inmediatamente. Es por eso que la rebeldía es considerada como la hechicería, algo que se empieza a ser en oculto y después se manifiesta con algo sobrenatural. Entonces, muchas veces cuando no sabemos manejar o respetar la cobertura espiritual es cuando empiezan a surgir problemas. Por eso siempre nos gusta enseñar de esta plataforma que Hashem nos librara, pero si en algún momento usted no está de acuerdo con algo, póngase a orar. Si no está de acuerdo con su cobertura, ore por él. Créame que va a ser más orando por él o por ella que hablando de él o que pensando mal, porque realmente, hermanos, como les digo, todos somos seres humanos, todos podemos fallar en algún momento, pero si realmente tenemos el respaldo espiritual del cuerpo del Mesías, todo va a marchar mejor. ¿Por qué? Porque el Señor nos va a dar esa capacidad dentro de esa cobertura espiritual. Amén, familia, pues vamos a orar.